Hola mis queridas y queridos navegantes, aventureros de esta vida. Aquí estamos en un nuevo episodio y el primer episodio en el cual vamos a hablar cara a cara. Y quiero compartirles, y espero que les valga la pena, mi experiencia buscando un velero y logrando comprarlo. En este episodio vamos a ver rápidamente una pregunta fundamental que hay que hacerse antes de comprar un velero. Las formas de buscar un velero. La forma de estudiar a por lo menos un solo velero para que podamos entender rápidamente ese velero, si es una posibilidad o no, y cuánto dinero principalmente va a haber que invertir en él para poder hacer una negociación coherente. Y por último, prepararse para la revisión de la embarcación y para la negociación, que al fin y al cabo es la última parte de comprar un velero y es una de las más delicadas, considero yo. Y ahí nos vemos. ¿Para qué quiero comprarme un velero? Específicamente, esta pregunta se puede contestar de muchísimas formas distintas. Y es muy valioso hacer ese trabajo, porque esto nos va a llevar primero a soñar. Porque lo primero que deberíamos hacer es soñar a lo grande. ¿Por qué no? Soñar no cuesta nada, o cuesta y vale la pena, realmente vale la pena. Entonces, dependiendo las respuestas diversas que se generan a través de esa pregunta, ¿para qué quiero comprar un velero? Y tuve que responderlo. Y en base a esa respuesta, pude empezar a buscar mi velero. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero navegar en el puerto de mi ciudad una vez por semana, muy cerca de la costa, tirar el ancla, disfrutar del paisaje, tomar un refresco con amigos y volver. Entonces, eso va a dar como resultado la posibilidad de conseguir ciertos tipos de barcos que se presten para esa actividad. Otra situación puede llegar a ser, bueno, yo quiero navegar dentro del, por ejemplo, mar Mediterráneo en temporada de invierno y de verano. Entonces significa que va a haber posibilidad de tormentas, va a ser mucho calor, también va a ser frío, y todo eso va a permitir ver las características que puede tener nuestro velero. Si uno no sabe nada de veleros, porque es la naturaleza de una persona no nace sabiendo nada de veleros, entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar la respuesta de nuestra pregunta a un tipo específico de velero? Una de las formas es buscando personas que hayan hecho lo mismo que nosotros. Por ejemplo, quiero dar la vuelta al mundo como Vito Dumas en los 40 bramadores o una ruta semejante. Y entonces, ¿puedo leer el libro de Vito Dumas? ¿Puedo ver personas que hicieron rutas similares? ¿Qué barcos usaban esas personas? Debe haber personas que lo hicieron con un barco muy grande y personas que lo hicieron con un barco más pequeño, etc. Esta pregunta nos lleva a hacer una investigación que está basada y está sostenida por lo que soñamos. En un punto de la historia de esta pregunta, vamos a llegar al punto de que ya sabemos, dependiendo del presupuesto, que es fundamental también, sabiendo en qué zona queremos navegar aproximadamente o qué tipo de navegaciones queremos hacer, habiéndonos empapado en personas que hayan hecho lo mismo y demás, vamos a empezar a decidir qué tipo de velero queremos. ¿Queremos un velero de 15 metros de largo? Eso significa un velero, para mí, por lo menos, un velero grande, para lo que yo busco. Me parece un velero muy grande. Entonces, ya saber el tamaño del velero es fundamental. Y luego, teniendo en cuenta el tipo de experiencia que queremos tener, también va a ser fundamental el ancho del velero y la profundidad del velero. Si uno tiene que vivir en un velero, entonces naturalmente va a tener que entrar parado, va a tener que tener una cocina que sea de su gusto para poder desarrollar la comida, que es algo fundamental a bordo.
va a tener que tener un baño que funcione perfectamente y un montón de cuestiones técnicas. Muy distinto es de un velero que sale una vez por mes o 2 veces por mes a unos metros de la costa y tira ancla. Entonces las prestaciones que va a tener ese velero deberían ser mucho menores, naturalmente, o podrían ser menores. Ahora tenemos la segunda parte, que es buscar un velero. Cuando ya tenemos aproximadamente una sensación de lo que queremos buscar, porque a cada persona que se ponga a hacer algo le van a ir sucediendo cosas que son muy personales y que esos reflejos de la búsqueda de esta persona y los hallazgos de la misma van a empezar a guiarlo en un camino. Cuando ya hemos adentrado y ya nos hemos hecho varias preguntas y conocimos gente y leímos algún libro y vimos algún video y etcétera, ya vamos a tener una sensación, una idea por dónde ir. Entonces, una pregunta que yo me hice también es: ¿cómo hago para buscar un barco? Un velero, en este caso, un barco a vela. Yo considero que hoy la internet es maravillosa, es una herramienta espectacular. Sin embargo, claro que tiene doble filo o triple filo, no sé cuántos filos tiene. ¿Por qué? Porque realmente en una computadora o en un celular no pasa nada náutico, no pasa absolutamente nada de lo que uno ve ahí. Entonces uno puede estar muy en contacto con todo lo que pasa dentro de una pantalla, pero eso no significa que esté en contacto con lo que está mirando en la pantalla. Entonces yo creo que una forma de buscar un barco es buscándolo. ¿Dónde voy a buscar un velero? ¿En dónde lo voy a buscar? Bueno, en donde están los veleros. Y es ahí donde sucede la náutica. No es en una pantalla. Es ahí. Entonces, claro que considero que el primer paso para la búsqueda de un velero o para la búsqueda de la experiencia náutica, naturalmente debería ser ir inmediatamente al puerto más cercano y hablar con la gente. Y hablar con los que están ahí. Hay gente que está ahí adentro, viviendo, pescando, trabajando. Es maravilloso el mundo de la náutica. Y creo que la pantalla nos entretiene mucho y no nos permite ir a la realidad que a veces la tenemos muy cerca. Entonces yo decidí, es mi experiencia, ir a buscar el barco a pie. Ir a buscarlo a pie. Pero no por eso voy a negar la tecnología y la herramienta de el internet y la comunicación de internet. Porque hay mucha gente que está dentro de su casa publicando su barco y no va al puerto. Y lo tiene en el puerto hace 5 años y no va hace 5 años al puerto. Entonces yo no necesito conectarme con esa gente. Pero claro que es completamente distinto. Yo decidí caminar pantalán por pantalán y entender, sentir los olores, escuchar los sonidos, ver a la gente, entender cómo es el mundo de la náutica. Porque cada uno está en su mundo. Y hay que ir hacia allí con mucho respeto. Al ingresar en la vida íntima de estas personas que están lijando su barco, pasándole un trapo, cambiándole un tornillo. Es muy íntimo. Entonces se da una magia ahí que en internet no se va a dar nunca. Sin embargo, ¿cómo buscar un velero? Ok, las herramientas que yo considero fundamentales es ir a los puertos del lugar a donde uno quiere navegar o del puerto que vos quieras tengas más cerca de tu casa. Ir al puerto y hablar con la gente y decirle qué es lo que querés hacer. Y no importa que te digan que estás loco, que no vas a poder, que te pongan un montón de trabas. No importa, da igual. Eso va a pasar siempre. Ir al puerto, escuchar el sonido, valga la redundancia, es muy importante para mí, por eso lo repito tantas veces. Lo segundo para buscar un velero es estar completamente atento, estar atento a lo que pasa en cada conversación que uno tiene cuando está buscando un velero. Porque realmente pasan cosas maravillosas cuando uno está buscando algo. La otra herramienta fundamental que considero es buscar en internet. Deberíamos poder hacer entonces una lista de barcos
que nos interesen en relación a lo general que vemos del barco. Nos gusta este diseño, nos gusta estas prestaciones y ya está. Hacer esa lista. Porque esto cada vez se empieza a complejizar. Y considero yo que si uno no lo hace de manera relativamente ordenada, puede llegar a sentirse abrumado o cometer errores en una compra, naturalmente. Entonces, otra de las herramientas fundamentales que creo que hay, que está vinculada a estar atentos a lo que nos pasa, es más allá de la forma que tenga el anuncio que encontramos, por ejemplo, o el barco que encontramos en el puerto, es la sensación que nos da el barco. La primera sensación es, antes de que la mente entre con toda su información a opinar de la situación del barco, antes de eso sucede algo por acá, algo que capaz que llega a través del perillo de la obra muerta del barco, o del ángulo con que lo vimos, la capota, o el cabo, o el mástil, o lo que fuere. Esa sensación que nos da es fundamental para comprar un barco o para hacer cualquier cosa en la vida. Y la tenemos que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Entonces, aquí ya estamos en la situación en la que ya tenemos una lista de veleros con ciertas condiciones y ciertas prestaciones y características que nos van a dar a nosotros la posibilidad de hacer lo que soñamos o acercarnos a lo que soñamos, ¿no? A veces tiene que ir paso a paso el proceso, depende cuál sea nuestro sueño, ¿no? Y entonces estamos en la tercera parte, que es estudiar cómo ver los veleros desde la plena ignorancia, como me tocó a mí. Lo que yo considero que es fundamental en un velero son ciertos aspectos estructurales que tienen que ver con la seguridad, porque uno puede tener o no puede tener una canilla, una grifería bonita o lo que sea, o una bomba eléctrica o una bomba manual. Da un poco igual eso. Lo que importa son otros aspectos que realmente van a preservar tu vida cuando estés en el agua. Eso tiene que estar completamente vinculado a lo que están pidiendo por el velero, naturalmente. Habiendo dicho esto, considero que por lo menos hay 5 aspectos fundamentales a ver en un velero inmediatamente cuando uno revisa un anuncio. Y es, desde ya, si el velero tiene o no tiene ósmosis. La ósmosis es un proceso de putrefacción de la fibra de vidrio del casco. A ver, la ósmosis se arregla, pero también es un proceso que a nadie le gusta, la putrefacción. Yo no me quiero comprar un barco que esté pudriéndose. Pero claro que se puede arreglar, todo tiene solución, no hay problema. De todas formas, es un punto fundamental el estado del casco. La ósmosis, golpes, fallos en un amarre, entonces golpes fuertes en donde se rompió la fibra. Por eso es fundamental ver el casco. El casco. Después, lo que va a sostener principalmente la navegación, que es el mástil y es la jarcia fija. Son los cables de acero que están soportando el mástil. Es fundamental que eso esté bajo la regla. Eso tiene que estar entre 10 o 15 años. Principalmente si uno quiere hacer una navegación segura. Si uno quiere hacer una navegación a 1 milla de la costa para tomar un refresco, bueno, no importa, eso no importa. El cable puede estar por romperse y uno va igual, vuelve o llama por radio, lo van a buscar o viene nadando un poco más. Pero si uno quiere navegar 500 millas, 600 millas y tiene el riesgo de poder estar frente a una tormenta y situaciones así, debería entonces enfocarse en la jarcia y definitivamente en las características de la venta del barco. Debería estar especificado que la jarcia tiene 5 años de uso y debería estar el papel. ¿Por qué digo esto, lo de la jarcia? Porque cuando uno quiere, por ejemplo,
poner un seguro contra todo riesgo para navegar en cualquier parte del mundo, lo que le piden a la persona esta del barco, al dueño del barco, es que un perito naval vaya a ver el barco y que chequee la jarcia, además de que corrobore que los papeles de la jarcia están actualizados y están dentro de la vigencia. Luego están las velas. Las velas, lo mismo. Depende, totalmente depende. En dónde fueron conservadas, cuánto tiempo fueron utilizadas. Porque una vela, entiendo que su vida útil puede rondar entre 10 y 15 años usándola de manera constante y cubriéndola bien del sol, ¿no? Ya una vela con esa antigüedad que tuvo uso intensivo y estuvo en tormentas y demás, ya debería contarse ese barco, desde mi perspectiva, como que no tiene velas. Porque uno, si quiere andar por el mundo con un barco, va a tener que comprar velas. Así que el estado de las velas es fundamental. El motor es fundamental. Depende el tipo de navegación que nosotros vayamos a querer hacer, va también a ser el motor que tengamos. Si nosotros queremos dar la vuelta al mundo, necesitamos un motor bastante nuevo o nuevo, que funcione perfecto. Si nosotros queremos ir aquí nomás a tomar un refresco o a aprender a navegar muy cerca de la costa o lo que fuere, bueno, entonces el motor puede ser más viejo o puede no ser un punto fuerte en la compra, porque uno lo puede ir arreglando o demás. Entonces creo que esos 4 aspectos, y para terminar, que es lo que une todo a la experiencia, que es la parte eléctrica del barco, que tiene que funcionar también y tiene que estar vinculado a una energía. Y entonces de cada uno de estos puntos salen muchas aristas que uno puede investigar. Ya teniendo una lista de, por ejemplo, 10 barcos que le gusta y que quiere ir a ver, debería pedir a cada uno de estos contactos los detalles, más fotos, videos, y hacer todas las preguntas necesarias que uno considere hacer. Por ejemplo, del casco, si tiene ósmosis, si fue golpeado, cómo fue tratado, fue colocado el barco fuera del agua durante temporada de invierno o bajo techo, o siempre estuvo en el agua. Y todas estas preguntas de cada parte, de estas 5 partes que les dije: la electricidad, qué baterías tiene, hace cuánto las compraron, cómo captan la energía, si es solar o eólica, o ninguna de las dos, la enchufan y después salen a andar, o con el motor. Luego el motor, cómo está, si me puede mandar un video del funcionamiento. Todo eso, de las 5 aristas que les dije, deberían poder escribirle a todas estas personas y a ver cómo contestan, naturalmente. Y ahí uno entra en un proceso que es de crear empatía y también de poder tener una lectura de quién te está vendiendo el barco ese. Porque el que te esté vendiendo el barco ese te va a querer vender el gato por liebre. Gato por liebre. Pobre gato, pobre liebre. O sea, no me gusta de dónde sale el dicho ese, pero no es que sean malas personas, pero naturalmente todo el que venda un barco en algún punto va a querer recuperar todo el dinero que puso en ese barco o algo. Pero eso no sucede. Cuando uno tiene un barco, gasta una cantidad de tiempo y vida y dinero que no lo va a recuperar nunca, solo si se da cuenta que la experiencia misma de la náutica es lo que te paga todo eso. Naturalmente, ¿no? Si uno tiene un barco mantenido a día, con el mejor equipo y demás, claro que va a poder pedir un número. Y si lo dejó abandonado 5 años, bueno, no va a poder pedir mucho por ese barco. Cuando vamos avanzando y ya empezamos a sentir que alguno de estos 5 barcos de los 10 puede llegar a ser el que nosotros queremos, empezamos a averiguar. Todos los barcos van a estar flojos de jarcia, los cables. Es muy probable que estén muy flojos, y si no lo va a decir ahí. Si no lo dice es porque están flojos. Quiero decir que no hicieron el cambio de la jarcia. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer el cambio de la jarcia? Buscamos en Google Maps
servicios náuticos en la zona donde está ese barco, llamamos y le preguntamos, necesito saber cuánto cuesta la jarcia. Posiblemente te dice, necesito las medidas exactas de todos los cables. Y vos le decís, no puedo porque quiero comprar el barco, pero quiero saber cuánto te voy a tener que invertir luego de comprarlo. ¿No tiene, por favor, un presupuesto para un barco de 30 pies de la jarcia completa, con tensores incluidos, por ejemplo? Y esta persona, si insiste con no querer dártelo, en algún momento alguien te lo va a dar al presupuesto. Y es importante que el presupuesto esté hecho por la empresa y que diga acá los detalles y la mano de obra, y el tiempo y la grúa y todo lo que quieran ponerle, que le pongan fecha de caducidad o que este presupuesto no es válido o lo que fuere. Pero a uno le sirve mucho este tipo de respuesta, no una respuesta de sale entre 10 y 15 hacer una jarcia. A uno no nos sirve eso. Necesitamos las cosas de manera profesional. Si no, tampoco vamos a trabajar con personas que no son profesionales. Porque después está dependiendo nuestra vida de su trabajo. Vamos preguntando cuánto sale hacer una vela de proa y una vela mayor nueva, dependiendo de las velas que tenga. Cuánto sale cambiar la jarcia. Cuánto sale un mantenimiento de un motor. Cuánto sale un motor nuevo, si es un motor viejo que hay que tirar. Todas las preguntas y empezar a hacer una investigación exhaustiva de cuánto dinero vamos a tener que poner inmediatamente que compremos ese barco. No importa lo que valga el barco. Yo ni bien lo compro, tengo esto que tener en la mano para poder colocarlo y llegar a mi objetivo. Pero no solo son esos gastos. También están los gastos dependiendo de en qué país se compre el barco, dependiendo de qué país sea uno y de qué pabellón uno quiera poner el barco. El pabellón o la bandera es qué país se va a hacer cargo de ese barco, ¿no? Y a través de qué país uno va a llevar a cabo la relación que tiene este barco. Y cada país tiene sus reglas distintas. Lo que sigue a todo esto es uno ya tener muy claro cuánto va a salir mínimamente lo que vamos a tener que poner en el barco ni bien lo compramos. En este caso es esta hoja. Donde yo tengo, y no estoy contando muchas de las manos de obra que yo voy a poner. Entonces, por ejemplo, limpiar el casco. La aplicación, o sea, limpiar el casco para poder poner la pintura anti-incrustante, anti-fouling. Entonces, eso ya tiene un precio. Tengo que alquilar la máquina para limpiar. Tengo que comprar una máquina para lijar. Tengo que comprar la pintura, el primer, la pintura, el rodillo, el pincel. El barco tiene que estar en varadero. Son un montón de detalles que hay que escribirlos en una hoja, mínimamente. Luego tengo la hélice con también una aplicación, una limpieza y una pintura que es distinta a la del folio. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. Después tengo, por ejemplo, acá el cambio de la jarcia fija. ¿Cuánto es el promedio de lo que me han pasado a mí como presupuesto de la jarcia fija? Acá tengo las velas. Muchos de los barcos que a mí me interesan justo tienen teca, que es sobre la cubierta es una capa de madera que lleva muchísimo mantenimiento. Es maravillosa, es hermosa. Tiene sus pros y sus contras. Y uno de los contras, que no es un contra, es la realidad. La realidad de algo que tiene más calidad, se podría decir, que es la madera. Al lado del plástico, ¿no? O solo plástico. Que lleva un mantenimiento. No solo lleva un mantenimiento, si la teca está en mal estado, puede llegar a ser mucho más caro que el barco. La reparación de eso o la extracción de esa teca. Entonces hay que investigar cada punto. Pero bueno, yo tengo aquí un mantenimiento general por teca. El motor. Llamo al mecánico y le pregunto cuánto me va a
cobrar por un servicio de el motor tal. Luego aquí tengo el servicio del baño, lo mismo. Imagínense, uno va al baño, hace lo suyo y a través de mangueras va pasando todo lo que uno hace, y eso genera un montón de suciedades que si uno tiene un barco por primera vez no quiere estar conviviendo con eso. Eso lleva un servicio y probablemente el servicio lleve un cambio de mangueras, un cambio depende del baño que uno tenga, pero normalmente tiene O-rings, tiene gomas que dejan pasar los fluidos de acá para allá, y esas gomas están sucias, largan olor, si no, no cuenta. Entonces, y esto, muchísimas cosas más, pero mínimamente yo tengo que hacer esto para salir del puerto y navegar. Después el resto lo puedo ir haciendo paso a paso, pero esto es lo mínimo. Entonces yo pongo aquí, ¿cuántos días me va a llevar eso a mí? Porque no es lo mismo que el barco esté listo y yo entonces llego, lo tiro al agua y me voy a Grecia, que estar, como pongo yo aquí, 30, 45 días trabajando. ¿Por qué? Porque el que me hace los cables, que me los tiene que mandar de otro país, o si lo hacen ahí, en ese país o lo que fuere, depende de la marca del mástil o todo lo que te vaya pasando, eso va a tardar. Va a tardar 1 o 2 semanas. Mientras tanto, la pintura, mientras tanto, ordenar todo, desarmar el inodoro, esto, lo otro. Entonces, por lo menos, es un tiempo que yo considero, en este caso, por todo lo que tengo que hacer y muchas cosas más, que son aproximadamente entre 30 y 45 días. Y eso lleva un coste en la amarra. Entonces, claro que hay que llamar a la amarra y ver cuánto nos sale. Todos estos números son fundamentales. ¿Para qué? Y ahora empiezan a suceder estas dos partes maravillosas que ya empiezan a entrar en juego, naturalmente, que es la preparación para ir a ver el barco y la negociación. Y aquí tenemos entonces el momento de prepararse para la revisión del velero. ¿Cómo hago para revisar todo esto de manera eficiente y que me otorgue a mí la posibilidad de darme cuenta si lo que me dicen que está bien y yo no voy a tener que repararlo o comprarlo nuevamente? Yo estoy buscando un barco de 30 pies, 32 pies, 35 pies, que casi que no hay diferencia, y estoy muy enfocado en un tipo de barco en donde ya voy aprendiendo de ciertas características. Lo que yo llevé a cabo fue un estudio y imaginándome cómo revisaría el barco, porque un barco a simple vista parece algo pequeño y algo que está ahí la vela, y es muy bonito, y la pintura, el cuadro, pero realmente tiene muchos aspectos a revisar, muchos. Entonces, naturalmente, uno, si quiere ser el que revise el barco, va a tener que estudiar. Naturalmente va a tener que estudiar. Y incluso hay cursos muy simples para poder estudiar. Yo estudié con una persona sueca que hizo un video curso en donde explica muchos aspectos de los barcos y se los recomiendo. Su nombre es Vadim Lupo y lo pueden encontrar en las redes. Es una muy buena persona y te contesta los mensajes cuando te ayuda a encontrar tu barco. La verdad que es bastante famoso en las redes, así que probablemente ya lo conozcan. Y si no, sepan que a mí me ayudó mucho. Lo que yo hice específicamente fue armarme un simulacro de cómo haría yo para revisar todo el barco, todo, con libertad. Entonces, lo que yo hice fue literalmente empezar a revisar todo el barco. Y yo, si quieren, les puedo pasar estas 6 hojitas, que no son muchas, no es mucho lo que hay que hacer. Pero miren lo que yo hice. Inspección del barco. Casco, obra viva, densidad. Yo lo que quise decir con densidad es golpear. Y si veo una burbuja o algo que sobresale, golpearle ahí a ver qué pasa. Suena hueco, suena sólido. Me gusta como suena, no me gusta, ¿no? Usar el sentido común. O sea, ahí. Digo, ¿cómo?
ósmosis, o sea, pueden ver videos de qué es lo que es la ósmosis. Está en internet, se ve perfectamente, todo se ve. Uno puede ser un especialista. Bueno, y todos los detalles del casco que yo tengo que ver. Entonces yo empiezo con el velero y ya esto está en orden. Empiezo por el casco, empiezo a recorrerlo por abajo. Acá, por ejemplo, ya empiezo a, como estoy ahí en el piso, pala del timón, la solidez, el estado de los pivotantes, la muevo un poquito a ver cómo se siente, la holgadura, sí, si siento que algo está como medio tiqui, tiene que estar suave y firme a la vez, como todo. Mover a estribor, mover a babor. El casco obra muerta, pintura original, golpes, rayas, y así, etcétera. Teca. Pam. Pasamanos, todo. Cada rincón. Pero lo interesante de esto que yo me hice fue la coreografía que voy a llevar a cabo cuando esté revisando el barco. Y por eso me llevo esas hojas. Porque estas hojas no solo dicen qué es lo que tengo que revisar, por ejemplo, electrónica, baterías, carga, con el tester. Tengo que fijarme si las baterías qué carga tienen. Y si coincide con el reloj de la batería. Así, un montón de detalles que uno no los puede dejar libres a que, seguro que me lo acuerdo. Entonces empiezo y hablo un poquito con el dueño y miro un pajarito y después sigo y no. Entonces yo empiezo por abajo, luego subo, me fijo todo lo que pasa en la cubierta, en el mástil, en los tensores, en la botavara, la cabullería, y luego voy entrando en el velero y voy por pasos. Y en una negociación es importante que entiendan que si hay una raya en una madera, es un descuido de la persona que tenía el barco y se desvaloriza. El velero pierde valor por esa raya, porque es casi imposible recuperar una raya profunda en una madera, por ejemplo, como esta. Esto es una caoba, pero es una chapa de 1 milímetro de caoba. Entonces si yo agarro una cosa y le hago una raya así, no lo recupero más. Yo lo lijo y lo pinto otra vez. Primero que me queda distinta. Y segundo que la raya sigue estando. No se va a ir. Debería reconocerse en el precio. El cuidado que se tuvo en la embarcación. El valor que tiene el objeto. En mi caso yo voy anotando. Por ejemplo, vamos a poner acá. Pozo de ancla de proa. La puerta. ¿Cómo está la puerta? La bisagra. ¿Cómo está la bisagra? Malacate. Probar. ¿Anda o no anda? La batería, bueno, infinito. Las cadenas están todas oxidadas, todas enredadas ahí. No sabes si hay un sapo o está todo prolijito, todo así. Las uniones, ¿cómo están las uniones? El ancla en sí, ¿cómo está? Yo ya sé que en el anuncio no me anuncia nada de cómo está el fondeo. Bueno, yo voy y me fijo. Tiene 10 metros de cadena. Ya está. Tengo que comprarme una cadena. Una cadena es cara una cadena. Una cadena de 30, 35, 40 metros, 50 metros, como debería tener un barco de 30 pies para navegar en el mar. Entonces, ya acá ya tengo que poner cadena, grillete, pumba, tanto. Y ahí le anoto tanto, ahí ya me tengo que gastar tanto. Y ahí voy avanzando. Así voy avanzando, rápido, de manera eficiente, porque el dueño, primero que no quiere que vos revises el barco profundamente, porque todo lo que revises y que te des cuenta de que está mal, él te lo va a tener que descontar. Y así, pam, rápido, la coreo, hay que practicarla, hay que ir. Esto, lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, después pumba, pimba, pam, esto, Entonces, por ejemplo, yo voy a revisar un barco que está en un varadero. Entonces yo le voy a pedir a mi pareja que sostenga la pala del timón y yo desde la rueda voy a hacer suavemente un poquito de fuerza para ver cómo está todo el sistema. Si cuando ella está sosteniendo yo le hago así y se mueve 15 centímetros,
Bueno, en la otra sección que yo voy a... Ahí pongo 15 centímetros de holgura. Y en la parte que dice timón, entonces pongo... Me fijo bien. Me voy a dar cuenta por qué tiene esa holgura. Entonces ya sé que hay que cambiar las roldanas porque están súper rotas. Hay que cambiar todos los cables. Y hacer toda una repasada de todo eso. Bueno, ya está, listo. Son 5 días, 3 días de trabajo más materiales. Ya pongo, ¡pumba! Ahí. Lo que vaya a suceder. Si anda perfecto, no pongo nada. No pongo nada, paso. Pumba, pumba. Todo ok. Está, todo ok, todo ok. Y en donde está el problemita, pongo acá. Así que voy a hacer lo posible para pasarle esta lista, capaz que a alguien le sirva. Para que a alguien le sirva. Yo considero que deberían estudiar cómo revisar un motor de buenas a primeras, el motor apagado, cómo revisarlo. Que en cuestiones generales, y luego si se los deja encender, encenderlo y ver cómo se revisa. Una vez que ya tenemos más o menos así todo, bueno, ya sabemos que vamos a tener que empezar a lijar el barco por dentro, sacar las rayas, la grasa, porque no lo limpiaron, barniz, lija, tenés que sacar todo, tenés que limpiarlo porque fumaban, los cojines, todos los almohadoncitos, tienen olor a no sé qué, están desgarrados. El casco le faltan de anticrustante y el anterior anticrustante le dejaron la pintura vieja, está toda llena de cosas así. Bueno, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Más lo que nosotros ya sabíamos que había que hacer, pero ya se me tengo una cantidad de hojas que... de lo que nosotros sabíamos que había que hacer de entrada. Entonces nosotros tenemos lo que sabíamos que teníamos que hacer de entrada, nuestra revisión, el momento, y a medida que todo se va dando, uno también ya preparó esta hermosa carpeta con todos los presupuestos que pudo conseguir de empresa. No vamos a hacer. No vamos a hacer. No vamos a hacer tanta propaganda porque no es necesario. De todas las empresas que puedo encontrar, todos los presupuestos de todo lo que ya sabía que iba a encontrarse en el barco. Bueno, motor, jarcia, vela, todo eso. Con estas 3 armas, uno se sienta y empieza la negociación. Y bueno, todo depende, ¿no? Quién te esté vendiendo el barco. Y cuánto quiso esconder lo que sabe que no mantuvo, lamentablemente. Entonces, o está buscando a alguien que sea una persona que no esté preparada, o pretende que no sé, que uno le pague solo porque tiene un barco. Pero un barco es una cosa, y esa cosa hay que mantenerla constantemente, anualmente. Hay que mantenerla, hay que ponerle toda la energía ahí, y un barco lleva mucha energía. Cuando esa energía deja de estar, el barco se empieza a romper, definitivamente, a no ser que hayas pagado bastante dinero para meterlo en un galpón, que igual se empieza a deteriorar muchísimo menos, pero igual se empieza a deteriorar. Entonces, si esa energía no está, se tiene que ver reflejada en el precio. Naturalmente, uno no debería pagar un barco solo porque sí. Ahora, la situación es la siguiente. Por eso es importante tener 5 barcos, 6 barcos, 10 barcos, por lo menos 2 barcos, para tener la posibilidad de negociar. Algo fundamental en una negociación, fundamental, es estar listo para perderlo. Estar listo para hacer tu oferta, y si realmente estás decidido, decir, esta es mi oferta, hasta luego. Cualquier cosa, llámeme, y te vas. Si todo lo contrario, uno está ansioso por tener ese barco, sueña con ese barco, y eso vos permitís que te afecte en el momento de la negociación, probablemente lo que suceda es que lo tengas que pagar a lo que está publicado, o un 3-5% más bajo. Si es que se lo pedís, si no, lo vas a tener que pagar exactamente a ese número. Esta es la realidad. A mí me encanta tu barco, me fascina, lo quiero, estoy dispuesto a dejar
de ir a ver todos los barcos que tengo que ir a ver allá y de renunciar a todos los barcos que ya vi allá para tener este barco. Pero no lo puedo pagar lo que pedís. Lo lamento. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Por esto y por esto. Yo te dejo la carpetita acá porque para mí es importante que entiendas que la oferta que te estoy haciendo no es un capricho. Realmente yo quiero pagarte el barco lo que vale. Ni más ni menos. Y yo inmediatamente que tenga el barco voy a tener que hacer todo esto que no está hecho en el barco. Por cuestiones de seguridad, no de ocio. No estoy contando aquí el televisor, la Starlink, la bañera que quiero ponerme, las luces LED y que parpadean con la música. No estoy poniendo nada de todo eso. Lo que yo estoy poniendo son cuestiones de seguridad. Esta es mi oferta. Esta es mi oferta. Y esto es el fundamento por mi oferta. Y realmente quiero este barco. Inmediatamente ahí pueden pasar muchas cosas. Que el vendedor se ofenda y atine a levantarse y a querer irse. Inmediatamente uno tiene que decir: no, no, por favor, el que se va soy yo. Y agarran las cosas y te vas. Si esta persona entonces quiere negociar y sabe que uno le dijo un precio para negociar, que debería ser, considero yo, del 50%, 55%. Para empezar una negociación, naturalmente. Debería ser de eso, y más teniendo fundamentos. Y entonces hay que empezar por donde hay que empezar. Yo considero que es un 50%, 55%. Depende de la embarcación, depende de las condiciones, depende de la situación. Si el barco está impecable y uno va, paga y sale a hacer la experiencia, bueno, no hay mucho que regatear. No hay casi fundamentos, está todo hecho. Y entonces lo único que necesitas es ir a acordar qué precio puede hacerte y se acabó. Uno tiene que vender la oferta que tiene para ese barco. Y realmente, si no lo querés perder el barco y tampoco lo querés pagar más de lo que corresponde, vas a tener que estudiar, vas a tener que prepararte y vas a tener que animarte realmente a perderlo. Así que, habiendo dicho esto, considero que la negociación debe comenzar fuerte, pero primero con modos y formas que sean muy respetuosas a la persona que sea dueña de ese barco. Yo creo que uno debería inclinarse a un porcentaje alrededor entre el 10 y el 20% si uno se puede defender correctamente en una compra. Pero si realmente hay más cosas para hacer, habría que ponerlas sobre la mesa y deberían estar cubiertas por el vendedor. Yo creo que es un camino maravilloso, que no tiene pérdidas. ¿Por qué? Porque aunque sea que a uno no encuentre el barco que quiere, o que porque no supo negociar correctamente no lo pudo pagar, porque quizás el dinero que tú tienes, o que vos tenés, te alcanza para comprar el barco que querés. Y con el resto del dinero que tenés para arreglarlo. Sin embargo, si no te desarrollás en la parte de compra y venta y lo haces de manera correcta, probablemente pagues mucho más que lo que deberías pagar una cosa. Porque es un barco es una cosa, básicamente. Sucia. Porque la mayoría de los barcos tienen en los rincones y en los lugares, tiene toda la experiencia de todos los dueños que hubo en esos barcos. De mi parte, yo te animo a que empieces a hacer este camino de preguntarte: ¿quiero navegar? ¿Cuál sería en mi velero? ¿Por qué quiero comprarme un velero? ¿Para navegar por dónde? Y ahí, empezar. Esto te puede llevar años. Y es maravilloso que te lleve años. Es un lugar íntimo donde vos podés ir soñando y soñando y soñando con aquel día y preparándote. O si tenés el tiempo y la decisión y demás, te puede llevar un mes, 15 días. Creo que menos que eso no te va a llevar. Un mes por lo menos te va a llevar. Y hacerlo, bueno, eso, sí, un mes, 2 meses mínimo, pero tenés que estar ahí a pleno, al 100%. Así que ánimo y te deseo lo mejor en tu camino.
sea lo que sea, no hay pérdida. Vas a conocer muchísima gente, vas a empaparte de un montón de temas, de electricidad, mantenimiento, cómo observar un objeto, la energía que conserva ese objeto, cómo fue tratado ese objeto. Vas a hablar con un montón de proveedores, vas a preguntarte cuestiones de mecánica que nunca te preguntaste, de cómo navegar, de cómo navegaría ese velero que tenés, etcétera. Así que ánimo, es un camino maravilloso, pase lo que pase. Ahí nos vemos. Este velero no es mío, pero estoy en un velero.